Bueno, arrancamos con el pasaje, perdón, con el repaso de álgebra relacional. Estos son los símbolos de los operadores, lo tienen en a través del campus, en el repositorio del capítulo 2, ¿sí? Bien, y vamos a entender un poquitito de qué se trata trabajar con registros en una tabla, porque por la pregunta que me hicieron hace un ratito, a lo mejor no se entendió muy bien eso, ¿sí? Entonces, voy a insertar una tabla con algunos atributos, con algunos registros y atributos, como para que se entienda, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos una tabla que tiene ID del cliente, razón social y una dirección. Vamos a suponer también que dirección es un atributo monovaluado y simple, ¿sí? No es compuesto, o sea, hemos decidido pasarlo a tabla como un atributo así. Entonces tenemos el cliente, qué sé yo, eh, pobrecito Pérez. Juan, no, perdón, y el cliente 5 con dirección y el cliente 9 que se llama vive en... Bueno, entonces, si yo tuviese, o sea, si yo quiero aplicar selección, ¿cuándo aplico selección a una tabla? ¿Qué es lo que lleva acá abajo el símbolo de selección? Una condición, ¿no era? Una condición. Y esa condición, ¿sí? Es para evaluar qué cosa, que se cumpla a nivel de qué. El valor del atributo. Sí, pero ¿qué es lo que evalúa? Evalúa toda la tabla y me deja columnas, evalúa toda la tabla y me deja registros. Evalúa la Va tabla. dejando registros según esa condición. Me deja los registros según la condición. La condición se evalúa a nivel del registro completo. ¿Sí? Entonces, yo podría hacer que esa condición fuera, por ejemplo, ID del cliente igual un valor. ¿Sí? Entonces, si yo digo ID del cliente igual a 5, ¿qué me devuelve? Toda la fila de Toda la papeles. fila donde ese cliente es 5. Yo podría preguntar, por ejemplo, en esa condición, que ID de cliente sea igual a 5 e ID de cliente sea igual a 9, con un I. No, no te va a devolver más. No, porque me daría una tabla vacía. Acordémonos que ya yo cada vez que aplico un operador del álgebra racional, ¿qué me devuelve? Una tabla. Ahí estamos, álgebra relacional a una tabla, me devuelve otra tabla. ¿Sí? Devuelve otra tabla. Bien, no podría aplicar el operador y porque no se pueden dar esas dos condiciones en un mismo registro. ¿Está? Tengan en cuenta eso. No puedo evaluar ID de cliente igual 5 y ID de cliente igual a 9 porque no se darían esa condición en el mismo registro. Ahora, si yo
digo, ID de cliente mayor o igual que 5 y dirección igual Italia 444, ¿qué me daría? El segundo registro, el de abajo. El segundo registro, sí, porque o sea, coincide que el ID de cliente es 9, en este caso, y coincide la dirección. ¿Está? Yo puedo bailar con un ni cuando estoy comparando diferentes atributos. No el mismo atributo porque no me daría un conjunto vacío, ¿sí? Me devuelve una tabla cuando yo estoy trabajando, porque la considera un conjunto de registros, ¿sí? Entonces aplicar una operadora a un conjunto me devuelve otro conjunto. ¿Estamos? Bien, esa era la selección. ¿Quedó clara ahí? Cuando yo aplico proyección, ¿qué pongo abajo del operador proyección? Las columnas que cree que... Las columnas que quiero que me devuelva, ¿sí? O la lista de atributos, ¿sí? Lista de columnas o atributos. Bien, entonces, si yo dijera en esta tabla, voy a poner otro más, este también vive en Italia. 444. Si yo dijera que quiero obtener de la tabla clientes, ¿sí? Todas las direcciones de los clientes. ¿Qué tendría que poner acá en la lista de columnas o atributos? Dirección. La dirección. ¿Y qué pasaría con respecto a esta tabla que estamos mirando en el ejemplo? Devuelve ¿Cuántas filas me va a todo, devolver? 2. 2 filas. ¿Por qué? Porque se repite la de Italia. Exactamente. Entonces, lo que va a hacer es eliminar las filas repetidas. ¿Sí? Cuando me devuelve, ¿sí?, las columnas, me elimina las filas repetidas. ¿Se entiende eso? Ahora, si yo pidiera razón social y dirección, ¿cuántos registros me devolvería? Los 3. Las 3 filas, porque no se repite la fila completa, ¿sí? Entonces, la fila de una tabla es el elemento del conjunto, ¿sí? Cuando yo me refiero a una fila de una tabla, me estoy refiriendo a el elemento del conjunto, ¿está? Entonces, el elemento del conjunto no se puede repetir. Cuando se repite, se elimina la fila completa, pero la fila completa se tiene que repetir. ¿Estamos hasta ahí? Vamos a ponerla en el orden en que está, en que se hacen las operaciones, porque estas operaciones de acá abajo son operaciones para combinar tablas. ¿Sí? Estas de acá abajo. Las que siguen. Bueno, ¿y estas cómo se llamaban? Unitarios. ¿Sí? Operadores unitarios. Esto que está acá son operadores binarios, porque se aplican a 2 tablas, ¿sí? Y estos son operadores, vamos a ponerlo, operadores binarios para combinar tablas. Bien. Vamos con los operadores binarios que vienen de la teoría de conjuntos. La unión. ¿Qué tiene que pasar con la tabla? Para que o con las tablas que quiero unir.
¿Qué tiene que pasar? Tienen que tener la misma cantidad de atributos. Tienen que tener la misma cantidad de atributos o columnas. ¿Qué más? ¿Qué más tiene que pasar? Y que sean del mismo dominio. Y que tengan el mismo dominio de valores de los atributos. ¿Sí? Vamos a suponer. Eso sería como el tipo de dato, profe, como... En las podemos hacer bases de algún tipo- datos, en las bases de datos va a ser el tipo de dato. En álgebra relacional nos vamos a referir a la semántica, lo que significa el dato. ¿Está? Entonces, vamos a ponerle acá otro nombre. Ese nombre y acá vamos a ponerle otro número. Bueno, entonces, vamos a suponer que yo quiero unir estas dos tablas, porque quiero hacer algún envío de mails o lo que fuere, si tuviera mail o de correo físico. ¿Puedo unirlas así como están? Sí. Así como No. están, las uno. No, porque el ID cliente y ID proveedor no son iguales. No tienen el mismo dominio de valores. Exactamente, el ID de cliente y el ID del proveedor no tienen el mismo dominio de valores. Al no tener el mismo dominio de valores, estas dos tablas no las puedo unir. ¿Qué tendría que hacer para unirlas? Y hacer una proyección. Hacer una proyección. ¿Y qué proyecto? Razón social y dirección, ¿puede ser? Razón social y dirección de cada una de las tablas y recién después puedo hacer la unión. Entonces, condición para aplicarlo, el operador, es que las tablas sean unión compatibles. Y lo vamos a poner Perdón, profe, Sí. ¿por qué no se pueden unir? porque no No entendí muy tienen, bien. no tienen el mismo dominio de valores todas las columnas. Mirá, semánticamente el ID de cliente y el ID del proveedor son cosas diferentes. La razón social es lo mismo, la dirección es lo mismo. Pero el ID de cliente y el ID del proveedor significan distintas cosas. ¿Se entiende eso? A Más ver. o menos. A ver, si yo pensara en el tipo de dato, estas dos columnas tienen el mismo tipo de dato, pero lo que contienen adentro es diferente. Mira, yo te voy a poner otra cosa acá, insertar una columna a la derecha, y le voy a poner fecha de nacimiento. Y acá le voy a poner, insertar una fila a la derecha, fecha de inscripción. O AFIP. ¿Sí? Y acá vamos a suponer que cada uno tiene su fecha. Tipo de dato el mismo. ¿Significan lo mismo? Ahí se entendió bien. Gracias. Bien. Entonces, si yo no tengo las mismas cosas, vamos a suponer que este además tiene acá una columna que tiene la fecha de inscripción. ¿Sí? ¿Las puedo unir? ¿Así como están? No, tampoco. Tampoco. ¿Por qué? Porque en Porque cada tabla la tabla significa que- algo distinto. Más que eso, en No principio, tiene la misma cantidad de no tienen la columnas. misma cantidad de Claro. columnas. Chao, no las puedo unir. Segunda cuestión, yo podría unirlas si hago una proyección de qué ahora. De razón social, dirección y fecha de inscripción AFIP. Exacto. Razón social, dirección y fecha de inscripción a FIP.
Yo quiero que estén inscriptos en la misma fecha, tanto como clientes y proveedores. Ahora, si me dicen, no me interesa la inscripción de la AFIP, ¿sí? Porque uno se puede haber inscrito como... no, en realidad la inscripción en la AFIP es lo mismo. Fecha de inicio de actividad, vamos a suponer. Sí, como proveedor, ¿sí? O en la AFIP como monotributista y tiene otra categoría y yo lo tenía inscrito con otra categoría, a lo mejor no la tengo que poner a esa columna, ¿sí? Y solamente proyecto, razón social y dirección. Pero para unirlas sí puedo usar estas tres columnas, razón social, dirección y fecha de inscripción en la AFIP, para ver qué me da. ¿Tá? Porque tienen el mismo dominio de valores y porque tienen la misma cantidad de columnas cuando yo proyecto. ¿Tá? Entonces, para unir, condición para aplicar al operador es que sean unión compatibles. Vamos a ponerla acá. Siempre tenemos que ver el tema si significa lo mismo. O sea, cuando nos referimos al dominio de valores, Exactamente, nos vamos a referimos ponerlo acá. al significado. Condición para aplicar al operador es que las tablas sean unión compatibles, es decir, misma cantidad de atributos o columnas, mismo valor, mismo dominio de valores, que acá le vamos a poner que signifiquen lo mismo, de cada atributo o columna. Siempre hablando si aplicamos unión. En cualquiera de estos tres En operadores cualquiera. de conjuntos, ¿sí? Yo tengo que lograr que para aplicar el operador las tablas sean unión compatibles. Está. Así se llama. Ok. ¿Sí? Genial. Genial. Tanto para la unión, como para la diferencia, como para la intersección. ¿Está? Entonces, lo mismo para la diferencia. Bueno, si unimos estas dos tablas y proyectamos razón social y dirección, ¿cuántos registros me quedan? Tres. Me quedan... 5 no sería. A ver, 1, 2, 3. Los tres de la primera tabla vamos a ponerlo. Pérez Juan, Alvear 333, García Emilia, Italia 444 y Juárez Seis José, te Italia quedaría. 444. Pérez Juan de la segunda tabla, ¿se puede agregar como registro esta unión? No, porque está repetido en la tabla anterior. No, porque está repetido. San Juan Pedro, Italia 444, ¿se puede agregar a esta unión, a esta tabla que resulta de la unión? Sí. Sí, porque no la fila completa no está repetida. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos 4. Y Juárez José, Italia 444, estaría repetido, con lo cual no se agrega la unión. Por lo tanto, la unión entre estas dos tablas daría una tabla que tiene 4 registros. Pérez Juan, Alvear 333, García Emilia, Italia 444, Juárez José, Italia 444 y San Juan Pedro, Italia 444. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. O sea que también hay La eliminación. fila, por eso yo les puse acá, la fila de una tabla es el elemento del conjunto. Los elementos de los conjuntos no se repiten. ¿Ah? ¿Se entiende? ¿Sí, sí o no, no? Sí. Sí, profe. ¿Podrías repetir cómo queda la unión, profe? Sí. Vamos a poner acá, vamos a ponerlo como resultado. Ahí. Dijimos que había que proyectar razón social y dirección de cada una de las tablas, ¿sí? Entonces, de la proyección de clientes me queda esa tabla, de la proyección de proveedores me queda esa tabla, ¿sí?
Ahora, si yo quiero hacer, vamos a suponer que esta era R1, que la obtuve como proyección de... Yo apliqué la proyección. Que la proyección, escribo esta, de cliente, uy, qué grandote, de clientes, bien, ¿y qué atributos le puse acá abajo? Razón social, y le puse dirección. Bien, hice lo mismo con proveedores. La puse en R2. Ahora recién puedo hacer la unión. ¿Sí? De R1, unión R2. ¿Estamos? Ahora, ¿qué me queda? De los registros de R1, me quedan todos los registros, ¿sí? Cuando yo quiero insertar, o sea, cuando quiero seguir haciendo la unión, perdón, que acá era proveedores. Bien. Si quiero seguir haciendo la unión, voy a querer agregar Pérez Juan. ¿Puedo? ¿Puede quedar este registro acá? Sí. No, no puede. ¿Por qué? Está repetido. Porque está repetido y el elemento del conjunto no se puede repetir. ¿Sí? El elemento de la fila completa no se puede repetir. Entonces vamos al segundo. Este ya no podía quedar. Vamos al segundo. ¿Este se puede quedar? Sí. Sí, porque el elemento completo no está repetido. Si bien la dirección está repetida, el elemento completo no está repetido. Vamos al siguiente. Juárez José. ¿Puede quedar Juárez José acá? ¿Con Italia 444? No. No puede quedar porque el elemento estaría repetido. Entonces me queda una tabla con los 3 registros que estaban en clientes más este registro que se agrega de proveedores. ¿Sí? De esta tabla que obtuvimos de proveedores. ¿Se entendió? ¿Ahora se entendió? Sí, sí. Sí, profe. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, yo después todo esto lo voy a poner abajo porque si no va a quedar una chanchada. Pero ya que estamos... Sí. Bueno. Se los dejo acá abajo por las dudas si después quieren repasarlo. Bueno, vamos a seguir con los otros operadores que también aplican la teoría de conjuntos. Vimos la unión recién. La diferencia. ¿Qué hacía la diferencia? ¿Qué me daba como resultado? Siempre que aplico un operador del álgebra relacional a una tabla, o en este caso a 2 porque es un operador binario, ¿qué obtengo? La tabla. Otra tabla. Bien. En este caso la diferencia, como en la teoría de conjuntos, eran los registros que estaban en una tabla y no estaban en la otra. ¿Está bien? También tengo que hacer
que esas tablas sean unión compatibles. O sea, tienen que tener la misma cantidad de columnas y el mismo dominio de valores de los atributos. Bien. Nosotros logramos, con estas proyecciones, obtener dos tablas que tengan el mismo dominio de valores. ¿Está bien? Bueno, yo ahora quiero aplicar entre esas dos tablas, R1 y R2, que logré, en lugar de aplicar la unión, quiero aplicar la diferencia. Quiero hacer R1 menos R2. R1 menos R2. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar las tablas. Las de R1 tendrían que quedar todas aquellos elementos, o sea, filas, que no estén en R2. Vamos a copiar R1. Pérez Juan, vamos a mirar R2. ¿Está en la tabla 2? Pérez Juan, Alvear 333. Sí. ¿Sí? Entonces, este registro no está. García Emilia, con Italia 444. ¿Está en R2? No. No está. No. Entonces, esa puede quedar. Juárez José, Italia 444. ¿Está en R2? Sí. Sí. Sí, con lo cual, este registro no puede estar. Con lo cual, la diferencia entre R1 y R2 me da un solo registro. ¿Se entiende? Es fácil. Bien. Ahora vamos a la intersección, que es el otro operador de la teoría de conjuntos que se aplica. La misma historia. Vamos a hacer R1 intersección R2. Bien. Vamos a copiarnos clientes, así vamos más rápido. Ahora tienen que estar en esos elementos, o sea, las filas, en las dos tablas. Pérez Juan, vamos a mirar R2. ¿Está en R2? Pérez Juan con Alvear 333. Sí. ¿Está en R2? Sí está. Entonces, ese elemento queda. Vamos a seguir con el otro. García Emilia, con Italia 444. ¿Está en R2? No. No está. Entonces, como es la intersección, García Emilia, chau, no va a estar. Juárez José, Italia 444. ¿Está en R2? Sí. Sí. Entonces me queda Juárez José en la intersección. ¿Se entendió? Como la intersección, la diferencia y la unión de la teoría de conjuntos. Nada más ni nada menos. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Vamos con los operadores binarios para combinar tablas. Que acá es donde viene la dificultad a lo mejor que tenían al entender. Vamos a ver, este también es de la teoría de conjuntos, ¿sí? El producto cartesiano también pertenece a la teoría de conjuntos. Bien. ¿Qué hacía el producto cartesiano? Asocia las tuplas de la primera tabla con la segunda tabla. Bien, vamos a decir que las combina, ¿sí? O sea, si yo tengo una tabla, vamos a agregar otra tabla ejemplo acá, vamos a ponerle a proveedor para que tengamos algo interesante acá. Ufa. Insertar una columna a la derecha, le vamos a poner un código de categoría, ¿sí? Y vamos a poner una tabla categorías aquí.
Vamos a poner una tabla de categorías que tenga ID de categoría y descripción. Y tenemos el ID de categoría 1 es consumir mejor proveedor. Proveedor malo. Bueno. Vamos a poner categoría. No vamos a tener proveedores malos. La 1, la 2 y la 3. ¿Sí? No, perdón. Dijimos que no íbamos a tener proveedores malos y le puse malo. Bueno. Ahí tenemos estas dos tablas. Yo las quiero combinar. ¿Sí? ¿Cuál sería el objetivo de combinar estas dos tablas? A ver. A ver cuál, si se imaginan cuál sería el objetivo. Para saber qué tipo de proveedor es cada uno. Claro, porque con el código no hubo nada. ¿Sí? Entonces, generalmente las combinaciones las hacemos para eso, para combinar y obtener registros que tengan, digamos, alguna coherencia entre ellos en la combinación. Entonces, para combinar estas dos filas, lo vamos a hacer con todas las posibilidades que tenemos. Una va a ser con el producto cartesiano. Entonces voy a decir que lo que quiero hacer... Profe, puede ser que haya quedado código ID, o sea, como que lo mismo, pero que lo está nombrado distinto. ¿Puede ser o me equivoco? Ah, sí. Perdón. Vamos a ponerle código. Ahí está. Bien. Entonces vamos a decirle acá. Igual después se lo voy a cambiar, porque soy malo. Vamos a hacer proveedores y lo vamos a combinar con producto cartesiano con categorías. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a obtener con un producto cartesiano? Vamos a agregarle, voy a obtener la combinación de todas las filas de una tabla con todas las filas de la otra, ¿sí? Con lo cual, ¿cuántas filas voy a obtener? A ver, teníamos en proveedores 3 filas y en categorías 3 filas. ¿Cuántas filas voy a obtener si combino todas contra todas? 9. 3 por 3, 9. Proveedores tiene, además, 1, 2, 3, 4, 5 columnas y categorías tiene 2 columnas. ¿Cuántas columnas voy a obtener en la tabla resultante del producto cartesiano? 10. ¿Cuántas? 7. 7. Las columnas se suman, las filas se multiplican. ¿Estamos? Entonces, si yo tengo acá la resolución del producto cartesiano, ¿Cómo dijiste, profe? ¿Las filas qué? Y las filas se multiplican en cantidad, la cantidad de filas es cantidad de filas de una tabla por cantidad de filas de la otra, y las columnas se suman. Entonces acá va a estar agregada la columna código de categoría. A ver, vamos a ponerle acá el nombre adelante porque si no, no vamos a saber de qué es. Esta es de proveedores, código de categoría, y esta es de categorías, código de categoría. Siempre que tengo nombres de atributos que son iguales, ¿sí? Lo que hacemos es ponerle el nombre de la tabla delante de la que vienen para no tener error. Y acá teníamos descripción, que venía de la tabla categoría. ¿Sí? Ahí se agregaron las columnas. Nosotros teníamos en esta tabla 3 registros, ¿sí? Al combinarlos en realidad, miren lo que va a pasar. Yo tengo que combinar
el registro 5 de Pérez Juan con la categoría 1, la categoría 2, la descripción de la categoría me la tengo que traer, era... Vamos a poner acá. Con las 3 categorías que tengo. Con la 1, con la 2. Lo que estoy haciendo es el primer registro que teníamos en la tabla de proveedores, que tenía 5, Pérez Juan, Alvear 333 y tenía código de categoría 1, se combina con todos los registros de la tabla categorías. Lo mismo pasa con el registro 2, que era 19, San Juan Pedro, Italia 444. Insertar pila. Que tenía categoría 2, también se va a combinar con los 3 registros de la tabla categorías. ¿Sí? Otra vez. Se repite 3 veces. Los 3 registros de la tabla categorías también se combinan con este registro de la tabla de proveedores. ¿Sí? Entonces, vuelta otra vez. Vamos a poner insertar debajo, y vuelvo a poner los valores de la tabla categorías. ¿Sí? A ver si se entiende lo que hice. El registro de proveedores, que era el 5. Fíjense, la tabla de proveedores tenía 3 registros, el 5, el 19 y el 22, cada uno con categoría 1, 2 y 2. Y había 3 categorías. Entonces se combinan todos con todos. Por lo tanto, el primer registro de la tabla de proveedores que tenía estos valores se va a combinar con 1, con 2 y con 3. ¿Sí? El segundo registro que tenía código categoría 2 se va a combinar con 1, con 2 y con 3. Y el tercer registro se va a combinar con 1, con 2 y con 3. ¿Tiene sentido aplicar el producto cartesiano? ¿Me da algo Y así solo por ahora no, ¿no? coherente? ¿Me da algo coherente? Te arroja datos que Que no tienen sentido. claro. Bueno, pero es la forma en que se combinan las tablas. En realidad, las tablas se van a combinar así, cuando aplicamos operadores en la base de datos se van a combinar así, y después se van a eliminar los registros que no tienen sentido. ¿Cuáles serían los registros que tienen sentido acá? Los que coinciden, ¿Qué cosa? los que tienen el mismo número en la columna proveedores, código categoría, y categorías, código categorías. Exactamente, esos son los únicos registros que tienen sentido. Entonces, ¿cómo hago para que, aplicando producto cartesiano, con algún otro operador, me quede con esos registros? ¿Qué tendría que hacer? La selección. Una selección. Bien, entonces me voy a buscar el operador selección, que lo tengo por acá. Le voy a aplicar a esto una selección, ¿sí? ¿Y cuál sería la condición que tendría que aplicar? Entonces,
La que dijo el compañero recién, que La que dijo el proveedores, compañero. categoría C igual a categoría. Exacto, entonces me voy a copiar el nombre, proveedores código de categoría, sea igual a categorías código de categoría. Si no, no tendría sentido. Si no, no tendría sentido este producto cartesiano. Entonces, esto que estaba acá era este producto cartesiano. Cuando yo aplico la selección, me voy a quedar con los registros que realmente me interesan. Entonces, ¿con qué me voy a quedar? Me voy a quedar con el registro 1. Estos dos van a desaparecer. Con el registro, el segundo registro de acá, me voy a quedar con el registro de Juárez José, que tiene la categoría 2. Y ahí sí tiene sentido haber aplicado el producto cartesiano. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Bien. ¿Podrías repetir eso último, profe, cuando ibas eliminando? Lo fui eliminando porque lo que hice fue comparar, fíjate, este registro tenía el 1, los dos en la categoría. Entonces al aplicar la selección me quedé con los que tienen 1 en categoría, pero este tiene 1 y 2, lo tuve que eliminar. Este que tiene 1 y 3, lo tuve que eliminar, no queda en la selección. Este registro que tiene 2 y 1 acá, ¿queda con la selección? ¿Puede quedar? ¿Son iguales? No. No, entonces no queda. Pero el que tiene 2 y 2, sí queda. ¿Sí? Perfecto. Este otro tiene 2, o sea que voy a buscar el que tenga 2 acá. 2 y 2. ¿Sí? Entonces todos los demás registros se eliminaron. Genial. Ahora sí. ¿Sí? ¿Se entendió? Perfecto. Sí, Queda sí. medio fierito porque me repite el código de categoría. ¿Qué tendríamos que hacer para que me quede una tabla que eso no esté? Proyectarlo. Proyectarlo. ¿Y dónde aplico la proyección? Antes, acá, la aplico acá, la aplico antes del operador Afuera de todo. afuera. ¿Por qué? Y para que se aplique primero el producto cartesiano, después la selección y por último la... Porque si yo No, aplicara la proyección acá, perdón, si la aplicara acá, no tendría los dos códigos de categoría para comparar. ¿Sí? Entonces, yo acá podría aplicar a esto una proyección. ¿Sí? Y quedarme con los atributos que me interesen. Así queda esto acá. Voy a llevar la proyección acá abajo. Bien, esta era la selección y acá me quedo con la proyección de todo esto y voy a proyectar los atributos que me interesen. Vamos a suponer que me quedo con ID de proveedor, me quedo con la razón social, razón social y me quedo con la descripción de la categoría. Ni siquiera necesito quedarme con el código. ¿Está? ¿Se entiende? Y ahí me quedaría solamente de esta tablita con las columnas que me interesaban. ¿Sí? ID de proveedor, razón social, esta columna desaparece. Eliminar columna. Esta columna desaparece. Eliminar 3 columnas. Listo. Y me queda entonces
esas 3 columnas de todo lo que hice recién. ¿Sí? ¿Vieron cómo fuimos combinando operadores? Bien. Vamos ahora al siguiente. Eso lo hicimos con producto cartesiano. Resulta que tenemos el lindo producto natural, ¿sí? Que lo que hace es, producto cartesiano, pertenece a la columna, vamos a agregarle acá, y combina todas las filas de las tablas. En este caso, el producto natural, ¿qué hace? Si yo tomo así y quiero hacer vamos acá abajo, puedo hacer proveedores, producto natural, categorías. Directamente, vamos a mirar las tablas. Proveedores, producto natural, categorías. ¿Lo puedo hacer? ¿Tengo que escribir algo? ¿No tengo que escribir nada? Además... ¿No habría que escribir los datos de lo que sería la selección y la proyección? No. Justamente el producto natural hace algo que no necesito escribirle nada más. Tengo que cumplir con alguna condición entre las 2 tablas que estoy combinando. Que tengan ambas tablas alguna columna que sea en el mismo dominio. Que sean el mismo dominio de valores, tal cual. Por lo menos una. Puede tener más de una, pero por lo menos una que sea el mismo dominio de valores. ¿Tenemos alguna columna entre proveedores y categorías que sea el mismo dominio de valores? Sí, código categoría. Código de categoría. Entonces, en este caso, vamos a escribirle acá, no necesito, o sea, vamos a poner así, va a realizar el producto natural utilizando el atributo código de categoría. ¿Sí? Lo va a hacer solo. No necesito decirle nada más. ¿Sí? Lo va a hacer solito. Yo no necesito. Y además va a hacer algo más. Y además va a... ¿qué? Que es una propiedad del producto natural. ¿Qué va a hacer? Una selección. O sea, Eliminen la repetida. Va a eliminar una de cada columna repetida. ¿Sí? Que sería como hacer eliminar. Que sería como hacer una proyección. ¿Sí? Por ahí confunden los nombres de los operadores. ¿Sí? Lo que hace es una proyección. Bien, entonces si yo hago proveedores combinadas con categoría, en realidad lo que me va a estar dando es lo mismo que me daba el producto cartesiano más la selección, pero además sin esta columna. Eliminar columna. Este va a ser el resultado. Es lo mismo que el producto cartesiano, por eso es como que tiene el producto cartesiano acá. ¿Sí? Es lo mismo que el producto cartesiano, pero combina utilizando los atributos del mismo dominio, que en este caso era código de categoría, sin que yo se lo ponga, no hace falta. Atributos del mismo dominio de valores, se da cuenta y los combina. ¿Sí? Va a buscar que tengan el mismo nombre en realidad. ¿Sí? Y después va a eliminar las columnas repetidas, que en este caso era
código de categoría de proveedor y código de categoría de categorías, entonces elimina uno de los dos y queda uno de esos dos atributos. ¿Se entendió? Sí, profe, y una pregunta. En este caso, como internamente, como que estoy haciendo una selección, ¿no? Con código de categoría, ¿no? O sea, por una igualdad sería Claro, básicamente. O sea, como exactamente. que es similar a lo que hicimos antes, Es lo mismo que separado hicimos en tres antes acá. pasos, Nada más pero que descartando la columna, sería. exactamente. Me evita tener que hacer la selección que yo tuve que hacer en el producto cartesiano, ¿sí? Esta selección que yo hacía en el producto cartesiano lo hace solita. Y además me elimina una columna repetida. Claro, y Era, sería por igualdad, claro, es por igualdad. Eso yo me lo entendía, hace la por selección igual, se le hacía por igualdad. iguales valores. Exactamente. Una selección por iguales valores. Gracias, profe. ¿Se entiende? O Bien. sea, lo que hicimos antes en 3 pasos no lo vamos a usar nunca. Obviamente que no. ¿Para qué podemos utilizar el producto cartesiano? Para entender lo que hace esto nada más. Es para entender cómo se combinan las tablas. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Se puede combinar de otra forma. Se pueden combinar las tablas utilizando un join, que también, qué feo ese join que está ahí, claro, porque como no se puede, hemos insertado el join. ¿Qué diferencia hay entre el join y el producto natural? Proveedores, vamos a hacer proveedores. Join categoría. ¿Se puede hacer? Proveedores. Join categoría. ¿Se puede hacer esto? ¿Se puede hacer? Todos mirando el apunte, ¡ya! ¿Se puede hacer un join ahí? Entre proveedores y categorías. ¿Qué le falta a ese join? Que Una condición, una condición. Le falta la condición, por eso se le iba a poner acá arriba, porque si no se la van a olvidar. Le falta una condición. Abajo se ¿Cómo le es que pone. trabaja este en sí, profe? El join este que no tenía muy claro yo. Bien, ahí vamos. Entonces, al join hay que ponerle una condición. ¿Mm? Igual que le ponemos una condición a la selección, al join le ponemos una condición. ¿Qué va a hacer esa condición? Lo mismo que la selección, si yo le aplicara al producto cartesiano la selección. ¿Sí? El join también es un producto cartesiano, tiene la X ahí. Solo que necesita la condición acá abajo para hacer la combinación. ¿Cuál sería la condición que tendría que tener acá? Vamos a mirar la tabla. Teníamos proveedores y categorías. ¿Cuál sería la condición? Que fue la misma que pusimos en la selección del producto cartesiano. ¿Cuál sería? Que los códigos de categoría sean iguales. Exactamente, que los códigos de categoría sean iguales. Entonces, proveedores. Esto no es case sensitive, ¿eh? Código de categoría igual a categorías, código de categoría. Bien. Me queda ahí abajo, quería que me quedara abajo del símbolo.
Ahí está. Bien. Entonces, poniéndole esto, me devuelve una tabla parecida a la anterior del producto natural, solo que no le elimina las columnas repetidas. Entonces, insertar una columna a la derecha, tendría acá la columnita que teníamos acá, repetida. ¿Está? Esa es la resolución de ese join. Hace lo mismo que el producto cartesiano. ¿Sí? Solo que le tenemos que poner la selección que le poníamos al producto cartesiano para que me diera, digamos, registros que tengan algún sentido. En lugar de poner una selección, le ponemos abajo del operador la condición. ¿Cuál es la diferencia? Que en realidad con el join, además, podemos hacer combinaciones de otros tipos de atributos. Por ejemplo, yo quiero de esto, analizar esto, ¿sí? Igual, o sea, la diferencia más que con el producto cartesiano, con el producto natural. Yo quiero los proveedores cuyo código de categoría sea igual al código de categoría para tenerlo, pero además quiero aplicar otro tipo de condición, qué sé yo, de la fecha de inscripción en AFIP sea mayor que 1/1/2015, suponete. Y entonces le puedo aplicar más condiciones. O si hubiese otra fecha por ahí, en categorías, qué sé yo, ponerle acá la fecha de categoría. Yo puedo aplicar más de una condición, ¿sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Esa es la ventaja, a lo mejor, del join, que no la tiene el producto natural. Si yo aplicara producto natural, a lo mejor después tendría que aplicar una selección a ese producto natural para que la fecha de inscripción de la FIS sea mayor que el 1/1/2015. En cambio, acá la aplico todas juntas. ¿Sí? O sea que la que más conviene, digamos, el join. Depende. La que más conviene para no escribir mucho, si solo tengo que combinar tablas, es el producto natural. Esa es la que más conviene. Porque no escribo nada. No escribo ni siquiera, che, combiname con un código de categoría. Entonces, la que más conviene, en cierto sentido, es esta. Hay un join que tiene acá arriba una N que ya te elimina las columnas. ¿Sí? Que tampoco, o sea, sigo teniendo que ponerle acá abajo la condición. ¿Cuándo uso join también? Cuando las columnas no se llaman igual. ¿Se acuerdan que yo les dije, que me dijeron, le pusiste ID de categoría en lugar de código de categoría? Entonces, si tuviéramos acá nombres de columnas diferentes, pero que tienen el mismo dominio de valores, si tengo el nombre de columna diferente, no podría aplicar el producto natural. ¿Sí? Porque no tienen el mismo nombre, si bien tienen el mismo dominio de valores. Entonces aplico un join para quedarme tranquilo que está haciendo la combinación por ese atributo. ¿Sí? Ama. Pero en general vamos a tener tablas con los mismos nombres de atributos que tengan el mismo dominio de valores, con lo cual el producto natural se puede aplicar, y después en todo caso le hacemos una selección. ¿Sí? El join lo usamos la clase pasada para hacer un ejercicio muy difícil y que se repite en unos enunciados que están en la práctica. A ver, si se entendió hasta acá, ya no tenemos más ejemplos de combinación, ¿sí? Lo que faltaría acá es agregar son los otros
A ver, si yo quisiera eliminar registros de una tabla, ¿cómo hago? Supónganse que yo quiero eliminar al proveedor Juárez José. ¿Qué operación tendría que aplicar? Me voy a copiar la tabla abajo. Eliminar al proveedor Juárez José de la tabla proveedores. Bueno, váyame diciendo qué tengo que hacer. Tendrías que hacer una selección de la tabla de proveedores con los datos de Juárez José y después restárselo a la tabla original, digamos. Exactamente, ¿se entendió? O sea, una selección y una resta. Una selección y una diferencia. Entonces yo tendría que hacer selección de proveedores con, se llamaba razón social. Razón social igual a Juárez José. ¿Está? Esto lo guardo en una tabla R1. Bien, y ahora hago ¿cómo hago para eliminarlo? Para que me quede en proveedores, todos los proveedores menos Juárez José. Proveedores menos R1. Asigno a proveedores menos R1. Y ahí tengo la diferencia. ¿Se entendió? O sea, como que se lo asignás a proveedores, sería. Exactamente, para que quede la tabla de proveedores sin ese registro, que está en R1. O sea, R1, cuando yo hago esto, R1, lo que tiene es el registro. Es ese registro. Esto me va a quedar en R1. Obviamente con todos los encabezados de columna, ¿no? Profe, ¿y si yo hacía un select que sea distinto a Juárez José, estaba mal? Y sí, porque yo lo que quiero eliminar es a Juárez José. Pero me va a quedar una tabla que va a tener todos los otros, ¿o no? No te entendí. A ver. Si yo digo que en vez de la condición con un igual, con un distinto. Ah, vos decís, la otra forma sería proveedores le guardo proveedores, ¿sí? No, perdón, le guardo la selección de proveedores donde la razón social sea distinta a Juárez José. Sí, es otra forma. Sí, señora. Profe, y por ejemplo, otra igual a esa podría ser ID de proveedor menor o igual a 19, por ejemplo. Sí, pero primero tendría que encontrar cuál es el ID de Juárez José. Ah, ok, ok, ya ahí es distinto. En realidad podría ser distinto del ID, porque en esta tabla es un ejemplo, ¿no es cierto? Y yo podría tener mayores a Juárez José, ¿sí? Siempre que yo tenga claro. algo, ¿se entiende? Yo acá lo quise eliminar a Juárez José. Este es un ejemplo de datos que tiene la tabla. Podría tener más registros, ¿está bien? Pero esta también es posible. ¿Bien? Bueno.
A ver, vamos a dejar de compartir esto y vamos a ir al apunte. Símbolo de operadores. Y ustedes vayan buscando ahí Ese documento, profe, lo podemos ver, ¿no? Está en el Drive. No, en este mismo momento lo están pudiendo ver. Pues lo hice arriba del... Sí, pero no sé si lo tenías que guardar y subir, no sabía por eso. No, porque lo estoy haciendo directamente en el documento que estaba en el apunte. ¿Sí? Genial, genial, genial. Está abajo, digamos, dejé arriba los... Ahora lo que estoy buscando es la práctica. Eso está en los apuntes de la materia, en el capítulo 2, que es operaciones en álgebra relacional, y ahí tienen símbolos de los operadores y es eso que estuve haciendo recién. Que la profe de práctica me va a matar porque se lo enchastré todo. Vamos a buscar la práctica. Acá está la práctica, ahí se las comparto. Ustedes también la pueden acceder del apunte directamente, ¿eh? Yo porque paré diciendo lo que estoy viendo. Bien, el otro día habíamos hecho el ejercicio de consultora en clase, ¿sí? Para la historia de calles le dije que había, digamos, un ejercicio de normalización que está en las tablas. Si lo quieren ver, lo pueden ver, ¿sí? Acá vamos a hacer, en lo que nos queda, ya que me dijeron que el ejercicio 4 lo tienen, el de distribuidora de diarios y revistas. Pero antes que eso, les voy a mostrar algo para que lo vayan viendo para la clase que viene, para que me pregunten las dudas, pues yo la clase que viene lo que voy a dar es el capítulo 3, que entra en el parcial. Al principio de la clase me preguntan las dudas. Fíjense que acá hay una preguntita que dice: ¿cuáles son los expedientes que se encuentran en estado pendiente al día de hoy? ¿Sí? Ustedes tenían una tabla que era expedientes estados. ¿Sí? No sé si tienen hecho el pasaje a tabla, pero si miran en el DAR van a tener una NAM entre expedientes y estados con una fecha en el medio. ¿Sí? Si yo paso a tablas eso, me queda una tabla expedientes estados que tiene el ID del expediente, la fecha y el ID del estado. Entonces, un expediente a una fecha estaba en un único estado, creo. O si no, le ponemos fecha y hora y no pasa nada. Entonces yo voy a tener una tablita que tiene muchas veces repetido el expediente, con muchas fechas y todos los estados por los que fue pasando. Si yo quiero los estados al día, dice en estado pendiente al día de hoy, si seleccionara de esa tabla de expedientes estado todos aquellos que se encuentran en estado pendiente, obviamente primero tendría que sacar el ID del estado pendiente y todo eso, o directamente combinarlo con la tabla de estados para saber el texto, ¿no? La descripción del estado. Bien, si yo hago una selección de esa tabla, con todo, vamos a suponer que el código de estado sea igual, de pendiente sea igual a 1. Si yo hago una selección de la tabla, con estado pendiente de todos los expedientes, y yo en algún momento, se supone que todos los expedientes estuvieron en estado pendiente en algún momento, ¿cuántos registros me va a devolver? Vamos a suponer. Devolvería todos los expedientes, digamos. Claro, todos los registros de expediente porque en algún momento estuvieron en estado pendiente. Pero yo puedo decir que a hoy están en estado pendiente. O sea, ahí habría que jugar con la fecha, ¿verdad? Ahí tenemos que jugar con las fechas. Tenemos que sacar la máxima fecha al día de hoy en que el expediente cambió de estado
Y recién después verificar que ese registro que me queda al día de hoy tenga estado pendiente. Eso es muy, o sea, igual al ejercicio que hicimos el otro día de qué nota máxima se sacó un alumno o cuál fue la última fecha en que rindió un alumno, una materia. ¿Se entiende? Entonces, ahí sí aplicamos join con la condición, y el join es entre la misma tabla dos veces, o sea, en este caso sería expedientes de estado contra expedientes de estado. Le poníamos un alias y la combinábamos. Entonces, me gustaría, porque tanto el B como el C requieren que yo saque al día de hoy en qué estado están los expedientes. Este ejercicio, que después lo vamos a hacer en SQL y se resuelve más fácil porque SQL tiene una función para hacer esto, lo hacemos para ver la complejidad de esa función. Después en la práctica, en el parcial, no lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces lo podemos dejar de hacer, digamos, pero me gustaría que lo hicieran por el hecho de entender la complejidad. A ver, cada vez que, por ejemplo, se factura en un sistema, se busca el precio de cada producto al día de hoy. Y el esfuerzo que hace el gestor para encontrar eso en un montón, imagínense en Argentina con todo lo que cambian los precios, en un montón de registros de la tabla precios que yo mantengo el histórico, ¿sí? Es muy grande. Ese esfuerzo, o sea, el tiempo que tarda en armar cuál es el precio al día de hoy, es muy grande. Entonces, vamos a tener que buscar soluciones de compromiso para que no sea tan lento esa búsqueda. Entonces, me gustaría que lo hicieran. Esto se resuelve con join, tanto el B como el C. Bien, entonces, vamos con el pasaje a tabla que hicieron de distribuidora de diarios y revistas. ¿Alguien lo tiene? ¿Lo comparte? Y vamos haciendo los ejercicios. Dejo de compartir yo y alguien comparte ese pasaje a tabla. Sean buenos. ¿Alguien que comparta? Yo no lo tengo. Porque lo hicieron ustedes. Cualquiera. Habla, ¿sí? Bueno, como lo hicieron en papel, yo les voy a compartir nuevamente el enunciado. Ahí. Bueno. ¿Qué tabla estaría o qué tablas estarían, se necesitaría utilizar para responder al ítem A, listado de zonas que visita el flete 001? Miren en las tablas que hicieron el pasaje a tabla. Una seguramente va a ser la tabla fletes, porque tengo el código de flete. En la tabla fletes, ¿estaba la zona que visitaba? ¿O había una tabla zonas? Sí, había una Hay una tabla de zonas, zonas. pero visitaba un local, porque un local pertenecía a una zona, puede ser o algo así. No lo sé, ustedes hicieron un pasaje a tabla. Cuénteme qué tablas le quedaron. A ver, vamos a listar las tablas que le quedaron. Zonas me dijeron que estaba, fletes me dijeron que estaba. ¿Qué otra tabla hay más? Puestos, Puesto, ¿qué tiene el puesto? código, nombre, dirección y el código del... Y el código de zona. ¿Qué otra tabla hay?
Profe, Perdón, y me faltó decirte quit en puesto. Ah, perfecto. Sí, alguien iba a hacer una pregunta, a ver. yo tengo el pasaje, pero no estoy desde el celu, no puedo compartir pantalla. Lo Bueno, puse ahí en bueno. el drive que hicimos todos juntos está. Ah, en el drive, a ver, ¿dónde lo pusiste? ¿En el de los ejercicios? Sí, En el ejercicio 4, ¿no? alumnos. 2022, esta es la K2. ¿Y cuál fue el que pusiste? Ejercicio 4, Fanny Rocío, dice ahí, abajo. Ejercicio 4, Fanny Rocío. Perfecto. Bien, acá tenemos el leer y el pasaje a tablas está acá. Bien, genial, gracias Fanny. Tenemos fletes, ¿sí? Con quit, razón social, dirección y teléfono. Editoriales con código de tiro y el nombre, zonas con código de zona y descripción. Puestos tiene código de puesto, nombre, dirección, quit y código de zona con sus respectivas claves foráneas, publicaciones, editoriales, planillas, puesto publicación. Bien. Y lo que preguntaba era qué zonas distribuía el flete. ¿No me está faltando una tabla? No, porque los puestos están relacionados. ¿A un puesto llega un único flete? A un puesto llega... Me está faltando eso, Kavich. Sí, llega un único flete. Bueno, fíjate qué puestos tendría que tener acá un código de... El quit del... Ah, ¿qué tal el quit del flete? No lo había visto el quit. Porque como se llama quit, qué feo. Bueno, listo. Entonces, nosotros primero tendríamos que saber el flete 001, vamos a suponer que es el quit del flete, ¿sí? El quit del flete sea un valor y queremos saber qué zonas recorre ese puesto. ¿De dónde lo sacamos? ¿Dónde está esa información? En puestos está el código, pero después Bien. la descripción. Yo acá tengo, zona. acá tengo el quit del flete, entonces yo podría hacer una selección de puestos, con la condición sería quit igual, bueno, acá dice 001, vamos a suponer que es un quit eso, ¿sí? Y de ahí puedo obtener todos los códigos de zona. ¿Sí? ¿Me siguieron? Si yo hago selección de puestos, condición, quit igual 001, y a eso le hago una proyección de código de zona, me quedan todos los códigos de zona distintos que recorre ese flete. ¿Me siguieron? No, yo me perdí un poco, profe. Vamos a copiar. Más o menos. Vamos a copiar nuestra tabla. Voy a poder copiar. Me voy a copiar esta tabla acá los símbolos que estábamos trabajando antes. Bien, esa es la tabla puestos. Si yo hago una selección voy a llevar también la proyección porque después voy a tener que estar otra vez yendo para acá. Si yo hago una selección de puestos y la condición quit igual un número de quit, vamos a suponer, ¿sí? Ahí me van a salir todos aquellos fletes, perdón, aquellos puestos por donde pasa el flete 001. ¿Sí?
¿Se entiende? Sí, Bueno, está ahí, sí. si yo ahí me quedo de esto con el código de zona, o sea, proyecto el código de zona, me van a salir todas las zonas distintas de esos puestos por los que pasa el flete 001. Y son todos los distintos porque en la proyección no me quedan filas repetidas. ¿Está bien? Sí, ahora sí se entendía, profe. Bueno, ahora si yo quiero los nombres de las zonas, vamos a lo que hizo Fanny acá. Yo quiero los nombres de las zonas ahora, que están en qué tabla. En la tabla zonas. En la tabla zona, que tiene código de zona y descripción. ¿Sí? Tenía código de zona y descripción. ¿Qué tendría que hacer con esto que hice acá? Vamos a suponer que esto lo meto en R1. Esa era mi Un tabla. producto natural. ¿Un producto? Natural. Un producto natural, perfecto. Hago un producto natural entre esa tabla de R1 que tenía con, perdón, el producto natural me faltan los palitos. Producto natural, zonas. Eso ya me va a combinar todas las zonas con sus descripciones y me va a eliminar, porque el producto natural hacía eso, el código de zona que está repetido. O sea que me va a dar una tabla que tiene código de zona y descripción y va a responder a todas las zonas en las que, digamos, trabaja el flete 001. ¿Se entendió? Y ahí, profe, seleccionaría por code zona, ¿no? El producto natural. Sería por código de zona. Solito lo hace por código de R1, zona. claro, entre R1 y... Acá tengo en R1 tengo código de zona nada más. Claro, En zona claro. tengo código de zona y descripción, o sea que la resultante va a ser código de zona y descripción, ¿sí? De aquellas que sean el mismo código de Claro, y zona. borra la columna esa repetida. Y claro, por eso me queda solamente código de zona y descripción. ¿Sí? ¿Se entendió? Joya. Sí, joya, profe. Gracias. Genial. A ver. Bueno. ¿Tienen ahí el segundo ejercicio de ese? Porque yo me fui de la carpetita. Apuntes. Acá. Acá. Eliminar los puestos ubicados en zona norte. Hicimos algo parecido antes. ¿Qué tendremos que hacer? Tendremos que encontrar el código de zona norte. Hacer una combinación con la tabla puestos para saber cuáles son los puestos que están en la zona norte. Y después hacer puestos menos esa tabla que encontré de los puestos que están en zona norte. Se los voy a dejar para que lo hagan porque ya estamos con el tiempo de la clase, ¿sí? Y que lo traigan la clase que viene y lo miramos. Dale. Ok, profe. Bueno, Dale, profe. Bien. Y también tenemos que ver el de la fecha, Y ¿verdad? también el de la fecha. Para que Profe, vayan. una No pregunta. se olviden de hacer los pasajes a tabla, porque si no hacen los pasajes a tabla, después no pueden hacer los ejercicios de álgebra relacional. Todos los ejercicios que no hicimos acá, yo le voy a decir a la profe de práctica los que hicimos, para que ella les dé los que falten. Pues yo la clase que viene ya voy a dar otro tema, pero les voy a contestar las dudas. Sí. Francisco, estabas hablando, te corté. Sí, profe, quería saber si vas a subir este documento a algún lado. Este documento está subido. Ah, está subido. Está en los símbolos. ¿Viste símbolos del álgebra relacional en el capítulo 2?
Sí, que dice símbolos. Fíjate. perfecto. Perfecto, buenísimo, muchas gracias. No, no hay por qué. ¿Alguno tiene alguna otra duda más? No, profe. Bueno, entonces nos vemos presencialmente la próxima clase. Dale, Gracias, profe. profe. Sí, fue medio Gracias. pandémico todo. Chau, chau. Después les subo este video, ¿eh? Dale, gracias. Dale. Chao.